8:37, continuamos en Radio Análisis y empieza inmediatamente nuestro panel de conversación en este día viernes. Los que creen que los días viernes son más relajados y que el debate político se vuelve más suavecito son los mismos que piensan que las cosas son como antes y que en febrero el tema es más relajado. No es más relajado ni en febrero ni es más relajado. Los viernes, por lo menos en este, está bastante intenso. Ya lo van a ver o ya lo saben de antemano. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Ha estado dura la vuelta post-18. Ha estado dura la vuelta post-18. Y eso sí. Que tú volviste ayer nomás. Y eso que yo volví ayer nomás. Parece Hoy que ha pasado más tiempo. Estaba buena la semana. Bueno, en fin. Temas para conversar no van a faltar. Saludamos en primer lugar al integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Marcos Barraza. Marcos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Patricio. Gracias, Monse. Gracias, Pablo. Ex ministro, ex convencional. Sí, y lo que pasa es que agregar también. Lo que pasa es que a veces cuando uno nombra muchos ex, la gente dice, oiga, pero me nombran solo por mi pasado, ¿no? A mí me da un poquito lo mismo. Ya, está bien, pero todo lo que dije y lo que dijo la Monse es cierto al mismo tiempo, ¿no? Don Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, yo quiero partir con el tema de la semana, ¿no? Que ha sido este caso de la Universidad de San Sebastián que reveló a principios de semana el diario El Mostrador. Hoy sacó un nuevo reportaje, El Mostrador, no sé si tuvieron la oportunidad de echarle una mirada, pero les voy a comentar muy a la rápida que este reportaje habla sobre una nómina secreta de sueldos de la Universidad de San Sebastián respecto de exfuncionarios del gobierno del presidente Piñera, ¿no? Menciona ahí a varios nombres, algunos de ellos ya sabemos que trabajan en esta institución y hay otros que también se mencionan. Está el caso de Enrique París, Rodrigo Villa, Víctor Pérez, Rodrigo Álvarez, Felipe Ward, ¿no? Que ya no está en esa institución, Arturo Esquella del Partido Republicano, Juan José Osa, etcétera. Y también menciona el caso, algunos casos que se les pagaba sueldos sin contraprestación, ¿no? Lo que eso quizás podría ser más delicado. Este tema tiene como varias capas, ¿no? Hemos tratado de ir abordándolas todas desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones de educación superior, ¿no? El tema también de cómo esto afecta a la oposición, que tú lo hablabas hace un ratito con Tomás Duval, y esto, bueno, ha generado varias reacciones. La propia Cubillos ayer dio varias entrevistas, ¿no? A través de redes sociales ha hecho sus puntos ahí con bastante vehemencia, por decirlo de alguna manera, y como hecho quizás llamativo, Pablo, y te doy la palabra a ti primero, esta especie de enfrentamiento con la derecha, ¿no? Con el propio sector que la apoya. Ayer Guillermo Ramírez dijo, bueno, la Universidad de San Sebastián debiera dar una explicación, es un sueldo efectivamente alto, dijo eso, creo que ni siquiera mencionó Marcela Cubillo, y ella reaccionó con una especie de ira, ¿no? Casi como con un tono medio amenazante. Es que, bueno, ya, y que la UDI diga que sobre los sueldos de las universidades privadas, a sus militantes, en fin. Y eso que ni siquiera la mencionó a ella directamente. ¿Cómo ves este caso, Pablo, cuando estamos a un mes de la elección, ¿no? Sabemos que Marcela Cubillos probablemente tiene la carrera más o menos ganada, pero esto evidentemente tiene un impacto en el sector, ¿no? Sí, yo creo que la exministra, ex constituyente, creo que se equivoca porque esto lo volvió algo político. A lo mejor la estrategia no, pero desde el punto de vista de lo que ella debiera haber dicho, tiene que ver con demostrar con claridad que ella hacía clase, que realizaba las funciones por las cuales se le pagaba, y creo que eso para un profesor debe ser más o menos fácil demostrable. Y creo que ella no ha hecho eso, porque a esta altura no creo que baste con su palabra. Y eso creo que es un problema, y creo que ella, su estrategia fue volver un tema político. Y acompañada también de lo que yo sé si ha sido bueno desde el punto de vista de la puesta en escena, pero yo creo que fue necesario lo del presidente Boric, lo del hermano del presidente, lo de la ministra toda. Creo que le dieron argumentos a su defensa para justamente volverlo un punto político, que fue la primera declaración con la que ella sale hace 2 o 3 días atrás. Entonces creo que ella
y diseñó una estrategia para salir de este caso defendiéndose, y las reacciones del gobierno o de personas vinculadas al gobierno fue muy ad hoc justamente con esa estrategia. Y insisto, creo que ella tiene que dar explicaciones, no tengo ninguna duda de eso, pero le han facilitado un poco la defensa, de alguna manera, desde el punto de vista político. Estamos hablando de lo que dice cada uno, cada sector, y creo que ahí hay un tema en el cual ella se mueve bien. No es que sea una buena estrategia desde el punto de vista de que va a convencer a la gente, pero ella es muy buena para la polémica, ella es muy buena para las frases directas contra quien es su interpelador, y por lo tanto en ese juego ella se maneja bien en esa cancha, y por lo tanto creo que hay un punto de vista de que ella se siente obviamente que está haciendo lo correcto, pero esto obviamente escapa un poco a su manejo político, o sea, tiene consecuencias en la derecha, yo no tengo ninguna duda de eso. Hay un tema muy importante respecto a lo que significa en el fondo este discurso del mérito, de la meritocracia, del esfuerzo. Creo que ella no se da cuenta cómo está afectando sus acciones justamente ese discurso que es como parte de la derecha, de justamente el tema de la libertad también, ¿ah? Sí, pero creo que eso no es suficiente en este caso. Creo que sus actuaciones, y hasta que no lo aclare con suficientemente convicciones y con datos correctos, insisto que afecta mucho el discurso del mérito, que es parte del discurso de la derecha, de Chile Vamos. Porque más allá que sea en el mundo privado, hay un tema justamente con la desproporción de las cosas, con la injusticia que uno puede percibir en algunos aspectos, y creo que ella no ha percibido del todo el daño que le hace el discurso a ciertas ideas que la derecha promueve, que tiene que ver, como insisto, con el mérito, el esfuerzo, la recompensa de hacer las cosas bien. Y creo que ella en esa cancha no está jugando, decidió jugar una cancha política, pero ciertas personas del gobierno en particular le han ayudado justamente a reforzar esa estrategia. Yo, Marcos, tengo una hipótesis que la quiero juntar con una que mencionaba hace poquito Tomás Dubala. La hipótesis es que a Marcela Cubillos se le ve muy segura, y me da la impresión que eso es porque es candidata por Las Condes. O sea, en parte, ¿no? O sea, la posibilidad de que esto la afecte de tal manera que termine perdiendo la elección es baja. Podría ocurrir, pero es baja. Pero luego está el tema del partido que se juega en equipo, ¿no? Y una de las cosas que nos advertía Tomás Duval, siendo un analista político cercano a la derecha, es que él veía que no había una campaña de Chile Vamos, sino que más bien lo que estaba haciendo la derecha era llevar personas a jugar duelos individuales, para decirlo en términos deportivos, ¿no? Y que al ser personas que están jugando duelos individuales, cada una de ellas trata de ganar su propio duelo, sin que necesariamente eso vele por el conjunto del equipo. Y cuando hablamos de una elección municipal que es a su vez antecedente de la elección presidencial del próximo año, puede llegar a ser un problema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, bueno, yo creo que en general estamos primero frente a un caso, da la impresión, de financiamiento irregular de la política. Del listado que proporcionó Montserrat del mostrador, hay personeros de la UDI, de Partido Republicano, no alcancé a... De RN también. De RN. OSA. Sí. Entonces, y para connotarlo en todas las dimensiones. Por un lado, abusos con fondos públicos. Estaba leyendo que la Universidad de San Sebastián tiene un 45% de financiamiento con fondos públicos. Financiamiento irregular de la política. Abusos, sueldos superlativos, extraordinarios y sin justificación. Pero en general creo que se inserta dentro de, pensando en la pregunta, reflexión que hace Patricio, una dinámica de disputas internas por orientación dentro de la propia derecha. Y la nominación de Marcela Cubillos como candidata a alcaldesa por Las Condes fue más bien una imposición de ella, no un consenso y un acuerdo dentro de las fuerzas de la derecha. Como suele ser la derecha en las nominaciones de las comunas más importantes que para ellos reditúan políticamente, en este caso la media luna del sector oriente de Chile. Sí. Déjame decirte ahí un paréntesis, Marco, que es muy decidora. Me quedó grabada la cara de los presidentes de Chile Vamos el día que proclamaron a Marcela Cubillos. Estaban con una cara de poco entusiasmo, de enojo. Ahora, sí, claramente, porque ella impuso su candidatura, apeló al sector más de extrema derecha de Las Condes.
desplazó la posibilidad de un entendimiento y un diálogo, y creo que ese desplazamiento del entendimiento y el diálogo repercutió en otras comunas del país, donde la derecha no pudo construir un paquete de, digamos, acordado, convenido. Y si consideramos que el financiamiento irregular de la política aborda, impacta en la UDI, en RN, en republicanos, estamos frente a una estrategia comunicacional donde ella los está interpelando, le está diciendo aquí vamos a salir todos perjudicados. Ahora, ¿tenía ella otra posibilidad de tener una estrategia distinta? Yo creo que está salvando la estantería. Lo que está perjudicado es su opción presidencial dentro de la derecha. Y probablemente si la Universidad de San Sebastián era una caja pagadora de financiamiento irregular de la política, la filtración viene de la misma Universidad de San Sebastián. Entonces, claramente es un hecho reprobable, da cuenta de una estructura de financiamiento de la derecha, pero en lo interno está dando cuenta de un conflicto, de una disputa muy violenta por la orientación y la conducción de los énfasis del sector de derecha. Ahora, yo creo que ella en general intenta vivir de glorias pasadas. Su discurso fue penetrante en la Convención Constituyente para orientar un sector de la derecha, para desplazar a quienes tenían intención de tener acuerdos o moderación, pero eso no reditúa en el presente. O sea, yo creo que en términos de clima de opinión pública, lo que más prevalece es la indignación ciudadana respecto de un sueldo extranormal, anormal, donde ya 17 millones mensuales es una obscenidad, comparativamente respecto a cualquier profesor, pero además no cumplir con la cátedra es aún más obsceno. Sí, ahora Pablo, en este contexto de lo que estamos conversando y también del caso Audios, que son temas súper distintos, pero para la opinión pública también es distinta la percepción respecto de este caso, porque es más fácil, es mucho más fácil entender esto de los 17 millones, además con servicios que no necesariamente se prestaron, por decirlo de alguna manera, que toda la trama eterna del caso Audios, Hermosilla, Vivanco, que es mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo ves tú a la derecha en este escenario? Y te lo pregunto porque hay algunos analistas que hace semanas, antes incluso que se supiera lo de Cubillo, están planteando que la derecha no está en condiciones para gobernar. Es el caso, por ejemplo, de Daniel Mansuy, que él ha sido bien crítico. Escribió una columna hace algunos días, ¿no?, en estos días del 18, donde plantea justamente que la derecha no está preparada ni para la presidencial ni para gobernar. Hay otra columna bien interesante de Cristian Valdivieso, ¿no?, de algunos días, que también plantea un poco lo mismo, que dice que la derecha no debiera confiarse y que él ve una posibilidad de que el actual oficialismo mantenga el poder en las condiciones en las que está, ¿no? Ha habido cuestiones que, dejemos lo legal en un plano aparte, pero que están bien reñidas con la ética, ¿no? Esto de que Andrés Chadwick nos salga a dar explicaciones, el mismo caso de Marcela Cubillos, que además es un poco como el ladrón detrás del juez, ¿no?, y culpando a la izquierda y al octubrismo, en fin, genera una posición de debilitamiento del sector, ¿no? Eso es como algo en que coinciden varios analistas también. ¿Cómo ves tú, pensando en el mediano, ni siquiera en la elección de un mes más, ¿no? ¿Esto cómo debilita, si tú coincides con esa hipótesis, a la derecha, considerando que el próximo año son las elecciones presidenciales? Sí, varias cosas. Lo primero es que efectivamente daña al sector, eso no hay ninguna duda. Y sí, vuelvo al primer punto, las actuaciones de ella no tienen relación con el discurso que la derecha promueve, y eso es muy grave, porque justamente se ve un privilegio, se ve algo injusto, se ve algo desigual que a todas luces es poco creíble. Entonces eso creo que hace mucho daño al sector, más allá de las personas en particular que puedan estar involucradas. Yo no coincido que esto, hasta el momento por lo menos, signifique un financiamiento irregular de la política, y eso creo que todavía hay que ver qué pasa con aquello. Pero sí, desde el punto de vista de actuaciones particulares, eso obviamente hace daño, lo de Chadwick también lo hace, son actuaciones que obviamente van a complicar a la derecha, la complican,
Y me parece muy bien el tono de alguna forma que tomó ayer Guillermo Ramírez y también algunos dirigentes de RN, de alguna forma de pedir explicaciones. Y esa explicación incluso deberían extenderse y de pedir explicaciones de la universidad. La universidad ha estado con mucho silencio respecto a este caso. Lo más obvio es que esto salió de la universidad. Alguien tiene que haber dado esos datos a conocer. Pero creo que aquí también hay una responsabilidad de la universidad justamente de dar a conocer este tipo de situaciones, si son regulares o no, y justamente por el bien de la universidad en el fondo, justamente dar mayor transparencia a lo que ocurrió o no ha ocurrido. Pero también tomo algo que mencionaba Patricio al principio. La derecha está muy marcada por estos liderazgos particulares, que poco hablan de un reflejo de una convicción de una coalición o de algo más grande. Y creo que en ese contexto, lo que le ocurre hoy día a Marcela Cubillos no es tan malo para ella. Desde el punto de vista de sus opciones presidenciales, incluso puede ser la siguiente o las que vienen. Pero sí para Evelyn Matei. Claro, pero estoy hablando en particular de Marcela Cubillos, porque si bien le hace daño y queda con una mancha permanente respecto a lo que ella hizo o no hace, en un contexto en el cual las cosas están tan polarizadas, y su discurso le llega a un sector de la derecha, que justamente es el sector más duro, que cree que incluso hay que perder elecciones porque tú te puedes defender mejor en el Congreso, por ejemplo, porque no hay que ganar la elección presidencial. A veces tú ganando la elección presidencial terminas perdiendo. Entonces, en ese escenario, en un discurso que está tan así, desde el punto de vista de las emociones de los candidatos y los políticos, ella queda bien parada cuando lo lleva a la arena política. Y cuando sus argumentos son políticos, interpela al gobierno y el gobierno le responde. Porque de alguna forma ese discurso hoy día está rentando. Tal vez hace 10 años atrás una coalición más ordenada hubiera dicho no, estos candidatos no cumplen con mi estándar ético y no puedo llevarlos en las futuras elecciones. Pero hoy día se premia de alguna forma este liderazgo individual o particular, y eso tiene un beneficio electoral que, claro, no va a ser una candidata mayoritaria, pero puede marcar fácilmente en una encuesta 10 puntos, no sé. Y eso hoy día, cuando los candidatos nos marcan más de 30, es mucho. Entonces su defensa y estrategia política de alguna forma sí tiene algún rédito en un contexto donde no hay ningún candidato descollante en el cual uno puede decir sí, este puede ser presidente. Hay una persona que hoy día está liderando la encuesta y que uno ve que tiene más opciones, pero los liderazgos como ella, que le hablan a un sector específico y muy duro, creo que son importantes y que por lo tanto ella puede tener opciones en ese nicho y no son menores. O sea, insisto que hay una parte de la derecha que puede estar dispuesta a perder una elección, pero llevar una candidata que de alguna forma represente mejor las ideas que ellos piensan que tienen. Y eso es problemático para Chile Vamos, justamente pensando en las opciones de lo que significa hacer una coalición política, pero también puede tener obviamente dificultades para Evelyn Matei. No sé si ahora, pero creo que, insisto, llevando una arena política, ella sale bien parada, sale bien jugando. Puede no tener la razón en nada, puede que efectivamente haya sido todo un negocio interno en la universidad y eso está muy mal, pero desde el punto de vista político creo que eso le puede tener alguna estrategia como política, algún punto positivo al final del día. Sí, Marcos, bueno, ¿cómo ves que este asunto podría terminar por decantar? Porque siguiendo la línea de lo que planteaba Pablo, de alguna manera aquí se están configurando las condiciones para lo que va a ser la elección presidencial del próximo año, ¿no? Y claro, hay una cierta hipótesis hay un consenso, ¿no? El consenso es que a la derecha o a las derechas les fue tan mal la vez anterior que es imposible que les vaya tan mal. Entonces, el porcentaje en términos comparativos va a ser bueno, pero podría llegar a perder alcaldías emblemáticas, que en algún momento se empezó a instalar el punto de que la derecha las podría ganar incluso con cierta facilidad. Estoy pensando en Santiago, estoy pensando en Ñuñoa y otras. ¿Cómo ves que esto puede terminar afectando? Porque yo creo que afecta mucho más de lo que Pablo estima. ¿Ya? A ver, yo creo que, si uno se remite a la historia más reciente de Chile, Pinochet perdió parte importante de su apoyo ciudadano, porque tenía apoyo ciudadano, no cuando se ventilaron y se difundieron y visibilizaron las horrorosidades en materia de violaciones de derechos humanos, sino que su caída en términos de adhesión ciudadana fue cuando se supo que era ladrón y que había creado una maquinaria de robo sistemática en el Estado de Chile, el Banco RIC, entre otros tantos.
estos casos de esta envergadura tienen efectos, en mi opinión, en los climas de opinión pública. Y yo estoy de acuerdo con que la estrategia que desplegó Marcela Cubillos es una estrategia que le permite, dentro de la disputa interna de la derecha, mantener a un sector cohesionado y cierto respaldo, que no quede en el descampado, porque si no se la van a fagocitar entre ellos mismos. La derecha no tiene ningún empacho en ser caníbal. Pero Chile ya no se mueve solo por los polos izquierda y derecha. Las últimas 2 elecciones constituyentes han mostrado que hay una creciente masa, del orden de algunos las cifran en 40, otros 45%, que incluso toman sus decisiones electorales las últimas semanas. Y que si hay algo que les indigna es precisamente la inconsistencia, la falta de rigor respecto de principios que la sociedad chilena es muy apegada a mantener, entre ellos el mérito. Lo voy a hacer una analogía. En el debate de pensiones, la gente, ¿qué es lo que estima? Quiere que su esfuerzo individual reditúe mucho más, y eso es una manifestación del mérito. La inconsistencia está en que también quieren que el Estado sea más apoyador. Ya, pero ese es un debate de otra entidad. Sí. Y las personas pueden ser inconsistentes, esa es parte del análisis. Pero aquí lo que estamos frente es a un problema de una promesa que la derecha declara y que le hace sentido a mucha gente sobre mérito, que es trastocada, que es vulnerada, que es violentada. Entonces yo creo que en ese sentido esto tiene un impacto en las opciones presidenciales de Marcela Cubillos y tiene un impacto en el clima de opinión y en consecuencia en el conjunto de la derecha, porque este caso está altamente, en términos comunicacionales, correlacionado, para no decir vinculado aún, con la situación de Hermosilla, corrupción estructural en el gobierno del presidente Piñera. Es decir, el peor caso de corrupción donde involucra a 3 poderes del Estado, al Congreso, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, articulado desde el Poder Ejecutivo, porque Hermosilla dependía de Chadwick y Chadwick dependía del presidente Piñera. Entonces, esa dinámica estructural es muy devastadora y este caso, el de los 17 millones, es la expresión ciudadana de una corrupción estructural, la manifestación de descontento ciudadano. Ahora, dicho eso, yo creo que la derecha no tiene, ha ido desvitalizando, para no ser tan taxativo, sus posibilidades electorales en el campo municipal, en el campo de las gobernaciones y a consecuencia de ello en las presidenciales. Una, porque no tiene un repertorio de ideas que dé cuenta de el Chile en tránsito que estamos viviendo, que es un Chile que no quiere más neoliberalismo, tampoco quiere todo estatizado, pero que busca un espacio de dignidad desde el punto de vista de sus exigencias de calidad de vida y que el actual modelo no proporciona, y la derecha no tiene un repertorio de ideas para salirse de eso. Pero en segundo lugar, creo que los liderazgos más convocantes de la derecha han adoptado un tono violento que es incompatible con la expectativa ciudadana. Estaba escuchando, Marcela Cubillos ha sido altamente violenta. Evelyn Matei, cuestionando como un chiste el plan Calle sin violencia. O sea, en una retórica muy violenta, muy despectiva. Kass, para tratar de reposicionarse cada cierto minuto, tiene que espetar algún insulto hacia el presidente de la República. Son los 3 liderazgos más importantes y los 3 están en tono violento. Y eso es incompatible con la expectativa ciudadana. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero quiero adelantarles el tema que vamos a abordar a la vuelta en el segundo bloque, a propósito de lo que plantea Marco, el tema de la seguridad, ¿no? Y lo quiero vincular ahí con esto que se ha discutido harto sobre las propuestas, las ideas, ¿no? Cómo la oposición también se pone en un lugar de colaboración ante una cuestión que es una crisis, digamos, que no viene de este gobierno y que se requieren soluciones de Estado, ¿no?
Lo comentábamos también a principios de la semana a propósito de este llamado que hace el arzobispo de Santiago, ¿no? Una especie de acuerdo que la verdad no tuvo fruto, porque esta semana la UDI estaba pidiendo la renuncia de la ministra y los 2 subsecretarios, ¿no? No se ve ahí un ánimo muy colaborativo, ni tampoco propuestas que vayan en una línea distinta a saquemos a los militares a la calle, ¿no? Hay una situación dramática que ocurrió ayer en un CEFAM, ¿no? Está lo de Bajos de Mena, hubo también otros episodios en otras comunas de la región metropolitana, lo que genera un gran impacto público, ¿no? Respecto de la situación de seguridad. Esto se suma al tema de los 37 homicidios que hubo durante las fiestas patrias. Es un tema para que analicemos a la vuelta, tiene como también varias patitas, ¿no? Y es un hecho político de todas maneras. Son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster presenta por primera vez en este escenario el sábado 26 de octubre a las 19:30 horas al cantautor y productor nacional Nando García. Les queremos invitar a disfrutar y descubrir los sonidos de este músico oriundo de los Andes que se ha caracterizado por una búsqueda sonora ligada al folk y a la música alternativa este 26 de octubre a las 19:30 horas. Sus 2 trabajos publicados, Tripa o Cable en 2020 y Pirueta al año siguiente, exploran temáticas como el fracaso, la inseguridad, la homosexualidad y también la muerte. Las y los invitamos a descubrir y disfrutar los sonidos de Nando García por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia, sábado 26 de octubre. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024.
Son las 9:07, continuamos en nuestro panel de día viernes con Montserrat Rolano, con Marcos Barraza, con Pablo Rodríguez. A Pablo le vamos a dar, por supuesto, la palabra si quiere referirse al punto que habíamos cerrado al final del bloque anterior, pero a su vez Montserrat había abierto un nuevo tema y bueno, si bien aquí es un espacio para hablar de la gran política, no quisiera dejar de mencionarlo desde la perspectiva humana, o sea, lo que es para una población donde viven vecinos, en fin, encontrarse con balaceras permanentemente. Ayer yo me ponía en el lugar de esto de que se conoció, Pablo, de que personas con metralletas amenazaban con matar a los funcionarios de la salud municipal que trataron de atender a los heridos. Esa es una situación dramática que no debería insensibilizarnos, muy por el contrario. Pero claro, encima de esos hechos puntuales está el debate de la gran política respecto a cómo enfrentar esta situación. ¿Cómo ves el tema un poco en la línea de lo que plantea Montserrat también, respecto a si este ha de ser un tema de confrontación o ha de ser un tema de búsqueda de acuerdos de Estado? Sí, parto un poco por lo que decía recién respecto a los discursos. Yo creo que es un discurso duro, sí, no tengo ninguna duda de aquello, pero no es un discurso violento, en particular de la derecha frente a lo que pasa en delincuencia o inseguridad. Yo no concuerdo con eso, es lo que plantea Marco. Hay un discurso duro que intenta interpelar al gobierno constantemente, porque el gobierno es responsable justamente de lo que pasa hoy día. Podríamos entender que las causas de la violencia hoy día y la situación de delincuencia se arrastra hace un par de años atrás, de gobiernos atrás, y probablemente no se han hecho las cosas en su debido momento para frenar algunos aspectos. Pero eso no quita que la responsabilidad hoy día es de quien gobierna, y en particular de los ministros y subsecretarios que están a cargo de aquello. Yo no sé si las soluciones son las renuncias. Por lo general, cuando uno pide la renuncia de alguien, termina afianzándolo en el cargo, sobre todo cuando lo hace la oposición con ese tono. Pero creo que el gobierno debiera abrirse a hacer cosas distintas desde el punto de vista, a lo mejor, de renovar liderazgo. A veces en situaciones de crisis y cuando las cosas están muy mal o no hay una vuelta respecto a lo que se está haciendo constantemente, puede ser que un liderazgo nuevo pueda surgir o pueda de alguna forma refrescar un poco la acción política y dar un punto comunicacional distinto y también de acción política distinta y de gestión. Y creo que eso el gobierno no lo ha pensado, y creo que es un error. Creo que probablemente, a lo mejor no sacar la ministra toda porque sería muy potente políticamente, pero a lo mejor renovar algunos subsecretarios, de cambiarlo, puede dar una señal política también de que se va a intentar hacer algo distinto. Y creo que ahí el gobierno pierde una opción, porque también eso calma un poco la crisis. De alguna forma tú no vas a sacar a la ministra toda, obviamente, pero podrías cambiar un subsecretario y ver si puede eso tener un mejor desempeño. Eso puede ser una opción política. Y creo que es muy interesante abordarla. Pero a la hora de votar las cosas en el Congreso, la oposición ha puesto los votos. Y por eso este discurso, que es muy duro respecto a lo que hace el gobierno en esta materia, a la hora de votar los diversos proyectos de ley que el gobierno le da urgencia o que impulsa los diferentes fast track, la oposición siempre ha puesto los votos. Y por lo tanto, aun cuando está este discurso duro respecto a la acción del gobierno y del presidente, cuando hay que ponerse de acuerdo en el Congreso se hace. Y por lo tanto ahí distinguiría de lo que es más comunicacional, de lo que políticamente pasa cuando se votan las cosas. Y ahí Chile Vamos, y en general también republicanos, se cuadran con las buenas ideas que están en la agenda de seguridad. La primera agenda de seguridad de los 30 y tantos proyectos es expresión de eso. Muchas mociones incluso eran de parlamentarios de derecha. Otras cosas se ingresó el gobierno, otras cosas se le pusieron urgencia de gobiernos anteriores. Entonces, a la hora de votar, creo que la oposición de alguna forma cambia su tono, pero busca los acuerdos. Y por lo tanto creo que ahí hay una cosa que reconocerle a la derecha desde el punto de vista legislativo. Y por lo tanto creo que se juega con eso, y las oposiciones son así. Cada cierto tiempo, cada 3 o 4 años, yo creo que este discurso respecto a que la oposición es muy dura se repite, y se repite porque es el juego de la oposición. La responsabilidad también fue bien dura. Las oposiciones juegan en un contexto de reglas del juego en donde quien tiene la iniciativa es el Ejecutivo. Quien pone la urgencia es el Ejecutivo. Se podrán llegar a acuerdos entre las cámaras, entre los presidentes de las corporaciones, sí, pero quien pone de alguna forma la agenda es el Ejecutivo. Y por tanto tú le tienes que pedir mucho más a ellos que a una oposición. Yo coincido que a lo mejor a la oposición le falta una mayor claridad respecto a las ideas que defiende y que promueve. Puedo conceder eso. Pero dado nuestro sistema y cómo funciona,
Y en particular respecto a materia de seguridad y orden público, la responsabilidad de hacer las cosas bien y de pensar hacer cosas distintas siempre es del gobierno. Sí, ahora Marco, en la línea de lo que plantea Pablo, ¿no? Que la responsabilidad es del gobierno. No es que sea culpa del gobierno la situación en la que estamos, ¿no? Es una cuestión que viene de arrastre y le va a tocar al próximo gobierno también. El fenómeno migratorio, en fin, son cuestiones que no son responsabilidad de una administración en particular, pero sí es la responsabilidad de este gobierno gestionar, administrar, ¿no? Soluciones. Y ahí uno lo que echa de menos, desde mi punto de vista, son cuestiones más inmediatas, ¿no? Porque todos los anuncios apuntan a una cuestión que es un trabajo que se está haciendo, que no es muy visible, no tiene mucho efecto comunicacional y probablemente tenga un efecto más a largo plazo, ¿no? El mismo tema de las calles sin violencia, el incremento de la dotación policial, son cuestiones que se van a ver probablemente a fines de este gobierno, en fin. Y uno echa de menos cuestiones quizá en el plano comunicacional, ¿no? Para que el gobierno se note que está preocupado y ocupándose en este momento de lo que ocurre, por ejemplo, en Bajos de Mena, en fin. ¿Qué crees tú que podría hacer el gobierno, ¿no? Que es una cuestión que uno se pregunta. Yo escuchaba más temprano al senador Iván Flores en otra radio que decía que una opción, por ejemplo, el tema de la infraestructura crítica, declarar que los CEFAM sean infraestructura crítica, y volvemos al tema de los militares nuevamente, ¿no? Ya se ha convocado al COSENA, donde los militares además han dicho que no están disponibles para asumir ese rol. Ahora, igual, Monse, todas las veces que hemos entrevistado al senador Flores acá se ha manifestado en contra de la participación de los militares. Pero él habló de infraestructura crítica, no de estado de excepción. En el plano de cuestiones más inmediatas, no visibles, que se note el gobierno, porque el tema del acuerdo nacional, la verdad es que parece que no flota mucho, ¿no? ¿Cómo lo ves? Más allá del trabajo de hormiga que está haciendo. Desde el Partido Comunista nosotros planteamos el 2023 y luego el 2024 un acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Están las declaraciones. Porque nos parece que la política en materia de seguridad pública requiere un acuerdo de Estado. Y la controversia innecesaria solo debilita la acción del Estado. Lo digo, pero a ver, situándome, yo creo que siempre es posible, sin duda, tener mejor enfoque comunicacional, divulgar de mejor manera. Los efectos de un incremento en la dotación policial se van a ver al final del gobierno, pero ya se están viendo. Se incorporaron 906 carabineros nuevos. Y son 56 proyectos de ley que ya no son proyectos, son leyes. Un incremento en la dotación, en el presupuesto de carabineros de seguridad pública al 5,6%, que se mantenía, digamos, en el nominal desde las últimas gestiones presidenciales para atrás. O sea, si el propio general Yáñez, que está cuestionado a propósito de la formalización, está en una situación de tensión, reconoce que este gobierno es el gobierno que más financiamiento ha llegado, que ha renovado la flota de vehículos, que ha destinado la renovación de armamento, que ha mejorado las condiciones salariales y que está presentando un nuevo proyecto para Carabineros, que son materias que de alguna manera impactan de manera directa en la política de seguridad pública, da cuenta que es un gobierno que efectivamente ha puesto al centro esto, como ningún otro, y teniendo presente que no era su orientación inicial. Dicho eso, yo creo que a propósito de la situación dramática de Bajos de Mena, el debate tiene que ser más longitudinal y a la vez más integral. Longitudinal porque la tendencia al alza en homicidios, en delitos violentos, no se arrastra desde este gobierno, viene desde ya 10 años aproximadamente. Lo que ha hecho este gobierno es romper la curva al alza. Con mejores resultados en regiones, resultados más discretos en la región metropolitana. Pero entonces la mirada longitudinal es clave y la mirada integral también. Porque si yo, a propósito de los temas que enviaron para el panel de hoy día, me puse a revisar la situación en materia de pobreza multidimensional de Bajos de Mena. Y es terrible. O sea, el 70% de las viviendas tienen 50 metros cuadrados.
para familias de 5 o 6 habitantes. O sea, la primera vez que Bajos de Mena se hizo más conocido públicamente era por las casas que se llovían. En segundo lugar, si uno mira la tasa de no término de la enseñanza media, es una de las más altas en los jóvenes de Bajos de Mena. El embarazo adolescente en niñas es de los más altos. Los ingresos son muy bajos. Con esto no quiero decir que haya que estigmatizar a esa comunidad, por el contrario. Si no hay una política pública integral que aborde barrios específicos, estamos en un problema. Y yo creo que Bajos de Mena, en los hechos, es el resultado de políticas públicas neoliberales de larga data que hoy día tienen efectos devastadores. No es que el Estado no haya ido, el Estado llegó de mala manera. Y en segundo lugar, teniendo presente que el Estado llega de mala manera, cuando el gobierno despliega una política más ofensiva de persecución del delito, las bandas también se defienden. Y la violencia también hay que entenderla cuando se acrecienta desde el punto de vista de la persecución del delito. Entonces, restringir esto a una dimensión en particular, y creo que es el llamado que ha hecho el gobierno, es un error. Yo creo que en el debate de infraestructura crítica hay que darlo. O sea, porque a mí me parece que hay que problematizar si efectivamente un CESFAM es infraestructura crítica. Y los efectos, porque cuando se convocó al COSENA, lo que dijo las Fuerzas Armadas fue que su proceder es distinto al proceder de una policía. Y los efectos pueden ser más graves si no se problematiza bien el debate. Entonces, el gobierno yo creo que está actuando correctamente en el sentido de desplegar una política pública que yo comparto que puede comunicarse mejor en el campo de intervenir en lo concreto, pero también tiene que aspectar un debate de manera más largo que permita, entre otras cosas, tener un acuerdo sobre cuál es la participación de las Fuerzas Armadas. Pero ese acuerdo sobre la base también de transformaciones. Cuando en México se creó una policía cuando se creó una policía fronteriza, el debate fue ¿qué le sugirió el sistema de Naciones Unidas? No agarre a las Fuerzas Armadas y cámbiale el uniforme, sino que déle formación doctrinaria de policía. Porque cuando las Fuerzas Armadas también participan en los mismos términos de Fuerzas Armadas, no tienen las capacidades reales para intervenir. Bueno, queríamos dejar los últimos minutos para analizar la situación del general Yáñez, que hoy día vamos a saber finalmente si es formalizado el próximo martes o no, pero que tiene varias aristas. Por un lado, si nos ponemos en el escenario de que no es acogido el recurso y que tiene que entregar el mando, ¿cómo se va a dar eso, no? En general, el mismo presidente Boric en Nueva York no tenía la necesidad de hacerlo, pero hizo hincapié en la buena relación que había con el general director, hizo una valoración positiva. Marcos, tú bien sabes, a contrapelo de algún sector del oficialismo que es muy sensible frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Y por el otro lado, con una oposición, y estoy hablando en particular de Guillermo Ramírez, ¿no? que plantea desde que el presidente no debería removerlo hasta que el general Yáñez no renuncie y que obligue al presidente a destituirlo, ¿no? Ese de rebelión. Exactamente. Ese es el cuadro en el cual se está moviendo el tema, y agrego un elemento más. No tengo cómo probarlo, pero sí hay una publicación de un medio que señala que la intención del general Yáñez sería salir del cargo, idealmente concurriendo, aún siendo formalizado, concurriendo a la sucesión y haciendo algunos gestos como visitar comisarías atacadas durante el estallido social, reunirse con carabineros agredidos y otras por el estilo. Es decir, una suerte de mensaje político sin serlo formalmente, ¿no? Una suerte de
Quizás la palabra deliberación es mucho, pero en el fondo algo así, ¿no? Sin que sea explícito. Bueno, ¿cómo ven este escenario? Me pongo en el escenario de que no sea acogido el recurso porque es lo más interesante para efecto del análisis. Si ya se posterga, no tiene mucho sentido que nos explayemos mucho en el punto. Sí, yo quiero agregar, Pato, lo que tú mencionas, y Pablo, que la causa por la que está siendo investigado el general Yáñez es por omisión. Y es una cuestión súper difícil de comprobar, ¿no? Entonces, más allá de la formalización, lo que viene después, ¿no? El juicio eventualmente, es muy difícil que él salga con una culpabilidad, ¿no? Que tenga, digamos, en términos... Esto lo han explicado varios abogados, mucho mejor de lo que lo estoy diciendo yo. Pero el delito que a él se le imputa no es haber sido responsable, cómplice, sino que haber omitido su responsabilidad de mando, más bien, ¿no? Más allá que, como tú lo decías más temprano, él no ha mostrado tampoco una actitud colaborativa con las investigaciones. Pero es un factor también, ¿no? Sí, yo justamente iba a mencionar eso, que de alguna manera nunca va a ser bueno, y creo que dadas las circunstancias, si no se aprueba este recurso, un general de Carabineros no puede estar aceptado o formalizado en la justicia, ¿no? Parece en una instancia judicial. Ni de Carabineros, ni de Fuerza Armada. Creo que es una muy mala señal, y por lo tanto lo más esperable es que él diera un paso al costado justamente antes de. No es bueno para nuestra democracia que alguien en ejercicio de su cargo sea formalizado, aun cuando el punto que menciona Mozart es muy relevante, porque por lo que uno lee, uno no es abogado, pero por lo que uno investiga o ha escuchado, es muy poco probable que él sea condenado por algo respecto a esta investigación. Y ahí la responsabilidad tiene que ver mucho con Fiscalía y cómo ha llevado a cabo estos tipos de juicios. Uno no tiene duda que la búsqueda de justicia está perfecto y es parte del Estado de Derecho, pero creo que en particular en este caso, cuando se le intentan atribuir cosas que están vinculadas a delitos más bien por omisión, creo que es muy difícil desde el punto de vista legal que eso llegue a una condena. Y por lo tanto, ahí hay una responsabilidad importante de lo que Fiscalía hace respecto a este tipo de cosas, pensando no solamente por las consecuencias que tiene, porque se tiene el mismo derecho a perseguir judicialmente a cualquier ciudadano, pero también el respeto por las instituciones también requiere que cuando se hace una acusación de este tipo y se persigue justamente a instituciones, a personas o instituciones en general, la certeza de lo que se está buscando judicialmente tenga cierto correlato con que eso pueda ser sancionado. Y creo que eso es un tema que de alguna forma ha quedado en segundo plano respecto a las acciones de la Fiscalía y de ciertos fiscales respecto a este tipo de casos. Pero más allá de ese contexto, que es muy importante lo que haga o no Fiscalía, no es presentable que él siga siendo general de Carabineros en este contexto. No da, o sea, el gobierno ha tenido un tono muy amistoso con el general de Carabineros porque la imagen de Carabineros hoy día es muy distinta a la que había hace 5 años atrás. Entonces también hay un rédito o búsqueda de rédito político por parte del gobierno, de no enemistarse con una institución que hoy día es mucho más querida de lo que era hace 5 años atrás, y eso es un punto político evidente. Pero en el contexto en el cual estamos conversando, lo más prudente, lo más razonable es justamente que dé el paso al costado para no ensuciar justamente la institución de Carabineros. Probablemente después podrá tener las instancias judiciales como persona natural para contrademandar o buscar las instancias judiciales para resarcir si él ve que hay un daño a su persona, pero como general director de Carabineros no puede estar sentado como acusado formalizado más bien, pero no puede estar en esa situación más allá de lo que poco prudente que parece la decisión de la Fiscalía. Pero él no puede estar ahí con ese cargo. Marco. No, mira, yo creo que lo primero, y a propósito de la introducción que hacías, es no instrumentalizar la situación de Carabineros en términos de propósitos políticos de algún sector. Y en las palabras del presidente de la UDI lo que hay es un intento de instrumentalizar. De gallito. De gallito y de redituar y de poner en una tensión indebida y en un entredicho al gobierno de Carabineros de Chile. Y eso, en mi opinión, es inaceptable. O sea, da cuenta de que en otra esfera la derecha mantiene una estrategia obstruccionista, tensional, que busca generar controversias entre instituciones del Estado para fines y propósitos de la propia derecha. Dicho eso, yo creo que es incompatible ser director general de Carabineros con estar formalizado.
No voy a hacer juicio si la persona en cuestión lo que se le imputa es cierto o no es cierto. Eso tiene que determinarlo tribunales y particularmente a partir, digamos, de la investigación. Pero claramente sería una tensión no procedente, indebida entre el gobierno y Carabineros, entre la ciudadanía, que quien dirige Carabineros esté con una imputación de delito. Eso eso daña al Estado de Derecho. Y creo que el criterio que el gobierno ha establecido de que si es formalizado, digamos, tiene que no seguir en el cargo, me parece que es un criterio razonable. Eso. ¿No hubiera sido mejor, Pablo, que el mismo general Yáñez tuviera un acto de generosidad y sabiendo que se viene la formalización, en vez de tratar todo el tiempo de postergarlo, aplazarlo, ¿no? Dijera, voy a dar un paso al costado para que esto se zanje de una vez por todas y el gobierno pueda determinar la sucesión, pero lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿no? Como eso igual llama la atención, esa actitud del general, ¿no? Como de velar por su situación personal, incluso por sobre la institución. Da un poco esa sensación. Sí, puede ser, pero que en el fondo tiene que ver con que no hay un delito, por ejemplo, de lo que ha afectado a otras instituciones de Fuerzas Armadas o Carabineros. No tiene que ver con plata directamente, cual se le investiga a alguien por corrupción. Tampoco tiene que ver con que se le esté atribuyendo a él cometer ciertas violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que por el carácter de lo que Fiscalía pide, lo que Fiscalía está investigando, de alguna forma su defensa personal también radica en defender la institución, desde el punto de vista de que justamente estamos frente a una formalización que es poco probable que tenga un desenlace positivo para la Fiscalía. Y que por eso, de alguna forma, no se puede el brazo a torcer, porque justamente estamos hablando de una situación que es poco probable que desde el punto de vista legal termine con una condena. Entonces se confunde situación personal con constitucional, pero en el fondo lo que él está haciendo tiene que ver que yo estoy defendiendo la institución de Carabineros. O sea, al momento que la Fiscalía formaliza a alguien o busca formalizarlo por delitos que son difícilmente comprobables y que no creo que tengan un buen desenlace, a mi juicio, lo que está haciendo él finalmente es defender la institución. Ese creo que es el juicio que él hace, el análisis que hace, que se vincula lo personal con la institución. Y eso puede ser o no prudente o no, pero creo que tiene que ver con que si fuera otro tipo de delito, esto hubiera sido mucho más fácil resolución. El Ejecutivo lo saca fácilmente, pero en este caso, por la configuración del caso, por decirlo de alguna manera, del contexto que se está atribuyéndole alguna responsabilidad a él, creo que es distinto, y es entendiblemente distinto. Sí, no quiero parecer que estoy contradiciéndolo, sino simplemente complementando. Que hay dos cosas que son ciertas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, que efectivamente estos son delitos difíciles de probar, los delitos por omisión son difíciles de probar, pero al mismo tiempo se trata de violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces son delitos también de una gravedad peculiar, ¿no? Por lo tanto, o sea, tienen una connotación de gravedad muy severa. Sí, exactamente. Entonces, concurren estas dos situaciones que son simultáneas, ¿no? Y con la carga simbólica de que estamos a pocos días de los 5 años del estallido social. Es un tema que se debiera zanjar en las próximas horas, porque el presidente viaja el domingo en la noche a México para el cambio de mando de ese país, por lo que presumiblemente él debiera tomar esta decisión entre hoy y mañana, digamos, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos a eso. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este bloque. Antes de despedir a Pablo y a Marcos, decir, porque ustedes no lo están viendo ni escuchando, que tenemos unas visitas súper ilustres, porque tenemos aquí una de las cosas lindas que ocurren, aparte de ustedes, no es que... una de las cosas que ocurren a veces en los colegios que son bien bonitas es que se llaman como radios dentro de los colegios. Entonces, en la comuna de Los Espejos, donde está entre otros el Liceo Politécnico Particular Sagrado Corazón, hay un grupo de profesores con estudiantes que llevaron a cabo un proyecto de una radio, la radio Frecuencia Sagrados Corazones o Frecuencia CC, así que nos escribieron y están ahora visitando la radio, paseándose por aquí y por acá, así que les queríamos dar la bienvenida al aire por estar acá con nosotros esta mañana. Marcos Barraza, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Sí, pues don Pablo Rodríguez. Muchas gracias. Y los cuatro nos vamos a la pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes con una muy interesante